All the people say, all the people say, make it known. You come alive with you. Oh, come alive. El tema es vasijas de barro. Existen muchas clases de vasijas fabricadas de diferentes materiales, hechas para diferentes usos. Las hay en sus materiales de oro, de plata, de bronce, de cemento, de vidrio, de cristal, de madera. Podríamos mencionar muchísimos, inclusive hoy en día tenemos vasijas aún hasta de plástico. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted y quiero que se la responda a usted mismo, en silencio, usted. No me la responda a mí ni a nadie. Si usted tuviera la posibilidad de elegir el material para ser creado, ¿cuál material usted escogería? Respóndase usted solito. Al final del mensaje vamos a ver acerca de esta respuesta. A pesar de que hay muchos materiales, hay un material que es poco codiciado, que no es muy aparentemente agradable al ojo humano y solamente es conocido y apreciado por aquel que lo trabaja. Ese material se llama barro y quien lo trabaja es llamado alfarero. No se publica mucho acerca del beneficio y acerca del valor que el barro tiene. Pero meditando en la palabra, en el libro de Génesis, nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando veo este polvo, imagino que Dios escogió de entre esa tierra que él tenía frente a sí, que él mismo había creado, un polvo especial, un polvo escogido para hacer a Adán, para hacer el principio de la creación humana, pero lo más valioso para él. Si el barro no es codiciado, si el barro no es tan bello como pareciera, ¿por qué Dios utilizó el barro para crear al hombre? Sabe que escuchando algunos videos y viendo algunos estudios acerca de lo que es el barro, descubría que el barro tiene la característica de contener minerales, de contener incluso el ADN que nosotros llevamos en nuestro cuerpo. Y yo decía, qué maravilloso Dios, que algo que parece tan insignificante, algo que parece tan sencillo y que es tan poco atractivo al ojo humano, Él lo haya preparado de esa forma y de allí nos haya formado. En Isaías 64:8 nos dice la escritura: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Veíamos que allá en Génesis dice polvo, pero aquí dice el profeta, nosotros barro y tú nos formaste. Y si vemos también en el libro de Job, capítulo 33, la segunda parte del versículo dice, el amigo de Job dice, yo de barro fui formado. Pero está en el libro de Jeremías la historia del alfarero. Cuando Dios llama a Jeremías
y lo envía para que vaya a la casa del alfarero y observe cómo él fabrica su vasija de barro. Incluso dice que se le echó a perder y él volvió a hacerla. Dios le mostró a Jeremías cómo el alfarero diseña la vasija y cómo trabaja en cada una de ellas. Es un proceso. Dios no solamente agarró el polvo y ya apareció el hombre. Es un proceso. Cada uno de nosotros hemos sido creados por la mano de Dios. Dios tenía su mano formando. Por eso allá en un salmo dice que mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios ha trabajado para la formación de nosotros. También en Job dice Job que no podemos entender cómo Dios forma los huesos del bebé en el vientre de su madre. Pero esa es la mano de Dios formando. El proceso que lleva el barro tiene primeramente la selección del barro, no es cualquiera. Luego tiene una preparación, un amasado. Y al ver esto yo me imaginaba lo que es mi oficio. Yo soy panificadora, para los que no lo conocen, hay quienes ya saben. Y en la fabricación de un pan, usted llega a una panadería y ve en una vitrina, qué bonito este, qué bonito aquel. Pero usted desconoce el proceso. Cómo tomamos la harina y cómo le ponemos los ingredientes, lo mezclamos y luego figuramos y formamos aquel pancito que luego usted degusta y dice qué rico. Y así el alfarero amasa y forma la vasija que él quiere. Pero no solamente la forma, y en eso me gusta que se parece con el pan, lo refina. La vasija la hace y la deja secar, pero después de secada la refinan, la afinan. Así como nosotros cuando hacemos el pan preparamos y lo dejamos a que llegue a su punto, pero luego, al igual que el pan, el barro es metido al fuego, al horno. No se puede comer crudo el pan, el barro no se puede usar si no ha entrado al fuego. Y nosotros somos vasijas que Dios ha creado y tenemos que pasar por ese proceso de ser, hemos sido seleccionados del barro. ¿Sabe cuál es el polvo? El barro de donde Dios nos escogió. El mundo. De allí Él nos escogió y nos trajo. Aquí nos está amasando, nos está formando. A algunos nos tiene secando, a otros nos tiene en el fuego, comenzando a hornear, comenzando a tomar calor. Y era tan maravilloso, dice en un video, que el barro negro es el que sufrió más fuego, más calor, estuvo más cerca de la brasa y eso le dio ese color y luego le dio un valor que ese es más codiciado que los de otros colores, porque tiene la cualidad de ser más duradero, más fuerte, más resistente y más valioso. Y pensaba, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros en el horno para poder ser esa vasija preciosa, pero también esa vasija resistente? ¿Resistente a qué? A todos las cosas que van a venir, a todas las tormentas, a todos los problemas, a todas las dificultades que vamos a enfrentar en la vida. Resistentes, pero también valiosos. Pero para que nos sepan apreciar el valor que tenemos que tener una imagen. Y esa imagen debe de ser, pero estamos en proceso, la imagen de Jesucristo. Amén. ¿Para qué sirven las vasijas? Hoy hay podríamos dar tantas respuestas para eso. ¿Para qué sirve una vasija? Si usted medita en ¿para qué sirve una vasija? Si usted medita en cuántas vasijas usted tiene en su casa, usted puede pensar para qué utiliza cada una de ellas. Y yo pensaba, hay muchas vasijas
que sirven de adorno, que usted las utiliza para ponerlas en una esquina de la sala, para ponerlas a la entrada, como un adorno. ¿Cuántos somos vasijas que somos adorno en la casa de Dios? Que estamos muy bellos, que estamos muy grandes, quizá hemos tenido tantas cosas o tenemos tantas cosas que nos hacen sentir preciosos, pero estamos solamente adornando. Estamos vacíos, porque si usted se fija, usted pasa por un salón de gobierno, por un palacio, por una de esas casas grandes donde tienen muchas cosas y mucho espacio, usted ve muchos jarrones en diferentes lugares adornando el espacio, pero están vacíos. No tienen contenido. ¿Le gustaría a usted ser una vasija de adorno? Que Dios lo tenga ocupando un espacio, pero sin contenido dentro de usted. Hay otras vasijas que se usan en la cocina. Y para los mayores, ya que los jóvenes no conocen estas vasijas y no las conocen y tampoco han probado la comida hecha en ellas, pero yo sé que los mayores, muchos de nosotros hemos comido frijolitos sancochados en olla de barro. ¿Ya? Deliciosos, no hay como ellos. Un arroz preparado en un sartén de barro. ¡Qué delicia! Como digo, los jóvenes no conocen esto porque esos trastes ya no se usan. Muy pocos en las áreas rurales utilizan estos trastes. Pero ¿sabe que estos elementos, estas vasijas que utilizaban para la cocina, no tenían contaminantes, como lo tienen los materiales de las vasijas que se usan ahora? Sin embargo, esa comida tan deliciosa, yo meditaba y pensaba, Señor, ¿será que podemos ser esa olla que cocine el alimento en la casa de Dios y que lo sientan delicioso los que comen de él? ¿Será que Dios nos puede usar para preparar algo, que Él tenga una vianda, que Él tenga para su pueblo, y nosotros seamos esa vasija usada para preparar esa comida? Otras sirven para depósitos. Nosotros tenemos en casa para depósitos de azúcar, para depósitos de sal, para depósito de agua, de lo que usted desee. Voy a pedirle a hermana Evelyn, por favor, que me mueva el... Exacto, gracias. Lo más común mencionado en la escritura, y me encanta esto, que se usaban las vasijas para 3 cosas en específico: para agua, para vino o para aceite. Estos 3 elementos son símbolo del Espíritu Santo, quien desea encontrar una vasija donde Él llegue a ser el contenido que esa vasija tenga. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 3, nos habla de aquella mujer que su esposo murió y la dejó en deuda, y el profeta le dijo: presta vasijas y tráelas a tu casa, llénalas de aceite. Bueno, la llenó, vendió, pero lo que quiero hacer énfasis aquí es que las vasijas que le prestaron a esta mujer eran vasijas vacías, no estaban llenas. Si nosotros como vasijas nos encontramos llenos, ¿cómo puede Dios echar más sobre nosotros? ¿Qué quiero decir con esto? Si usted toma un vaso y lo tiene lleno de algún refresco y alguien le dice, ¿puedo darle agua en su vaso? ¿Cree usted que puede echarle más agua si el vaso lo tiene lleno de refresco? No puede, porque el vaso está ocupado. Entonces,
Dios está buscando vasijas que estén vacías para Él poder llenarlas. ¿Vacías de qué? Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos vasijas llenas, pero llenas de cosas negativas, llenas de mal, llenas, quizá podríamos compararlo con aguas sucias, meditando en que ¿cuántos al venir a Cristo, antes de venir a Cristo, éramos de un vocabulario que no era agradable a Dios? Eso estaba en nuestro corazón. ¿Cuántos teníamos malos hábitos que eran desagradables a Dios? Llámele costumbres, llámele malos hábitos, llámele a una vida de pecado, pero éramos vasijas llenas. Al venir a Cristo, Dios necesita primeramente limpiarnos, vaciarnos de lo que tenemos para poder depositar en nosotros cualquiera de las características que simbolizan al Espíritu Santo. Al estar vacíos y Dios, por ejemplo, ¿qué cosas teníamos nosotros dentro de nosotros? ¿Resentimientos? ¿Será que todavía hay resentimientos a pesar de que ya estamos en Cristo, a pesar de que ya somos vasijas nuevas en el Señor? ¿Ya nos hemos vaciado de los resentimientos? ¿Será que ya nos hemos vaciado del egoísmo? ¿O todavía seguimos siendo egoístas? ¿Ya nos hemos vaciado de los celos? ¿Cuántos celosos o celosas sabemos aquí? ¿Nos hemos vaciado de eso? Del orgullo. ¿Nos hemos vaciado del orgullo? ¿O todavía creemos que somos pavo real? ¿Todavía creemos que somos los hermosos que Dios debe de ponernos como adorno en cada esquina, en su casa? Eso es orgullo, eso se llama vanidad. Y eso no es lo que debe de haber en la vasija que Dios quiere tener en su casa. En el pasaje que nuestra hermana Yamilet leía, en el Salmo 19, ahí hay el versículo, me parece que es 8 y 9, menciona, limpia mi corazón de soberbias. ¿Cuántos soberbios habemos aquí? ¿Cuántos impacientes? ¿Cuántos llenos de tantas cosas que este mundo llena los corazones, pero que no son agradables a Dios y que nosotros sabemos que no son agradables a Dios? A veces somos vasijas como si fuésemos de cristal. ¿Sabe que el cristal con un toquecito se quiebra? A veces nos hablan y una palabrita nos quiebra, nos rompe. Alguien me dijo por ahí que a la generación actual se le llama la generación de cristal, porque es tan sensible que no puede escuchar nada negativo, no puede escuchar nada que le afecte, porque no tiene capacidad, no tiene resistencia, no tiene soporte. Y Dios quiere vasijas fuertes, vasijas, personas valientes, que puedan mantener y que puedan contener. ¿Usted cree que el vino es fácil de contener en cualquier depósito? Un vino puede romper el vaso en que se encuentra o el depósito en el que se está haciendo si no está preparado para ello. Al meditar en estas tres cualidades o en estos tres elementos que simbolizan al Espíritu Santo, pensaba, ¿cuántos de nosotros somos vasijas que contenemos agua? ¿Le gustaría a usted ser una vasija que contenga agua? ¿Se recuerdan que en tiempos pasados la gente ponía aguas en cántaros de barro y los ponía sobre las mesas y mantenían agua fresca? Esa agua fresca, ¿qué hace? ¿Para qué sirve el agua?
para quitarle la sed al sediento. Si usted no está sediento, usted no aprecia el agua. Pero qué deliciosa la siente una persona que está sedienta. ¿Quiere usted contener agua y ayudar al sediento a que alivie su sed? Quizá alrededor nuestro, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, donde quiera que nos encontremos, hay una persona sedienta y nosotros tenemos el agua, que es la palabra de Dios. Somos las vasijas que tenemos el agua para poderle dar y refrescar esa alma, refrescar a esa otra vasija que está sedienta, que necesita, para no reventarse, para no romperse, necesita agua, pero agua viva. También el aceite. ¿Para qué sirve el aceite? Me recuerdo en una ocasión el Señor Jesucristo presentaba una parábola y hablaba de 3 personajes. Que alguien fue asaltado en el camino y 3 personajes descendieron y lo vieron por ahí tirado, herido, pero solamente uno descendió del transporte que él llevaba, bajó y dice que tomó aceite y vino y vendó las heridas de aquel personaje que habían dejado herido los ladrones. ¿Será que nosotros podemos contener aceite? ¿Estaremos en capacidad de ayudar al que está adolorido, al que está herido? Quizá a alguien que otro lo dañó, lo hirió, que tiene sus sentimientos tristes, que está triste, acongojado, herido. ¿Será que nosotros con palabras podemos aliviar ese dolor, esa angustia, esa herida que otra persona tiene? Si nuestra vasija está llena de aceite, podemos aliviar el dolor de aquella persona. Cada vez que usted hable con alguien que está preocupado, que tiene problemas, que está herido, que está enfermo, y usted lleve una palabra que lo alienta, que lo reanima, que lo aviva, usted está depositando en esa persona aceite del Espíritu Santo que Dios le ha puesto a usted para que lleve sanidad al que se encuentra enfermo. Y el vino, ¿para qué sirve el vino? Me decían, no promueva el vino, ¿verdad? ¿Para qué sirve el vino? ¿Dónde se usa el vino? Fiestas. Donde hay alegría, donde hay fiesta. Y es que el vino es prohibido. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, pero dice, sed llenos del Espíritu Santo. El vino del Espíritu Santo trae a nuestra vida gozo, alegría. Y si nosotros estamos llenos de ese gozo, de ese vino, somos capaces de llevar alegría a aquel que se encuentra triste. Cuando usted lleva una palabra que alegra el corazón afligido, que le devuelve la paz, la confianza a alguien que está desesperado, está confundido, usted contiene el vino del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 20 nos dice que en una casa hay muchas vasijas. Pero es importante entender que el dueño de la vasija decide en qué ocuparlas, para qué usarlas. Cuando usted va para el almacén y compra ciertas vasijas, donde quiera que sea que usted las compre, y cual más le guste, usted tiene un propósito para dónde y para qué va a usar esa vasija. Usted no compra solamente para agarrar ahí porque están en venta. Dios no nos tiene a nosotros aquí solamente para que estemos ocupando así los espacios, solamente porque pobrecitos estaban perdidos y vénganse para acá. No, Dios nos ha traído con propósitos. Dios nos ha traído con interés de que seamos útiles en su casa, útiles en su obra. Pero no decidimos nosotros para qué vamos a servir. Lo decide Él, porque Él es el dueño. Él es nuestro dueño,
Él nos diseñó y Él sabe para qué nos diseñó. Si tenemos una vasija para poner aceite, usted no va a mezclar en esa misma vasija aceite, agua y vino. Usted las tiene por separado. Y como le decía, cada uno de nosotros podemos contener solamente un ingrediente y ese puede ser beneficioso para ayudar a otros. Hay vasijas que son usadas para honra y otras para deshonra. Dice, para uso viles, dice el pasaje. Pero nosotros podemos en las manos de Dios ser utilizados para honra, para servicios de honra. Porque el que es usado para servicios viles es aquel que estando en la casa del Señor, que siendo lleno del Señor, que siendo lleno del Espíritu Santo, va y como dice la Escritura en un pasaje, como el cerdo que vuelve a su vómito. Como el cerdo que vuelve al lodo, o como el perro que vuelve a su vómito. Porque habiendo recibido, habiendo degustado de lo que Dios ha puesto en nosotros, no vamos a ir en busca de llenarnos con cosas que no son agradables a Dios. Hay vasijas que son usadas para lavar los pies. ¿Le gustaría a usted ser una vasija usada para lavar los pies de los hermanos, de los amigos? Pero Dios necesita vasijas también para eso. Tendríamos que tener mucho tiempo para poder entrar en qué significa lavar los pies, porque no es el hecho de que quítese los zapatos y le voy a lavar los pies. No es solamente eso, aunque muchas congregaciones lo practican y ellos lo han entendido así y lo han obedecido así, Dios con ellos. Otros no lo hacemos, pero no es el hecho de que usted se quite los zapatos y le lave los pies. Hay mucho significado en todo eso. También hay vasijas que son usadas para usos honrosos. La vasija por sí misma, o sea, nosotros, no podemos limpiarnos. ¿Usted cree que la vasija dice, mire, donde usted tenía el azúcar o donde usted tenía el agua misma? Usted no solo se terminó el agua y le echa más, se terminó y le echa más y nunca la lava. La vasija necesita ser limpiada, ser lavada. Y el Señor Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, vosotros estáis limpios, vosotros habéis sido lavados por la palabra. Somos vasijas que hemos sido lavadas, que hemos sido limpias, por lo tanto podemos estar en la capacidad de recibir todo aquello que el Señor quiera poner dentro de nosotros. Como no tenemos la capacidad propia para limpiarnos, para lavarnos, Dios nos ha dado a alguien para que lo haga en nosotros, un ayudador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dice que Él es nuestro paracleto, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro consejero, que Él es el Espíritu Santo, es el que hace la obra en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo lo haga, es necesario que usted y yo dispongamos nuestra voluntad. Porque aunque somos vasijas y Él puede hacer con nosotros lo que quiere, Él nos ha dado libre albedrío, que significa la voluntad para dejarnos o no dejarnos limpiar por Él. Quizá usted esté luchando con algo que todavía no ha desaparecido de usted. Quizá todavía hay algún resentimiento, quizá todavía haya algún poquito de egoísmo y usted cree que solamente usted es el mejor. Quizá haya un poquito de envidia y quiera lo que otro tiene. Quizá usted dice, bueno, yo quiero ser como esa otra persona. Nunca quiera ser como otro. Dios lo hizo a usted y me hizo a mí tal cual somos. Y Dios nos ama y nos quiere utilizar tal cual somos. Dejemos que Él ponga en nosotros lo que Él quiere y que nos use como a Él le parezca. Pero si reconocemos que en nosotros todavía hay algún poco de soberbia, de vanidad,
de orgullo, de celo. Porque el celo no solamente es que el esposo cele a la esposa y que la esposa cele al esposo. El celo existe en tantas formas que hasta adentro de la iglesia puede haber celos. Con los hermanos, con los... ¿y por qué le habla a ella? ¿Y que por qué la amistad con él? No, que no haya esas cosas, porque somos vasijas que Dios quiere llenar con su Espíritu Santo. Para terminar, hay un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 7, que dice que somos las vasijas que contienen el tesoro de Dios, el tesoro del Evangelio. El tesoro del Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de llevar estas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que todavía no lo han conocido, a todos aquellos que aún no han venido a su alfarero para que los manipule, para que los vuelva a formar. Son vasijas que se dañaron, fueron creadas por Él, fueron hechas por Él, pero se rompieron en algún momento, se dañaron en algún momento. Pero ahora Él quiere restaurarlas y quiere traerlas de nuevo para poder usarlas para lo que Él quiere. Dios quiere usarnos para usos honrosos, pero depende de nosotros qué uso Él nos dé, porque son necesarias también las de usos viles. Usted necesita vasijas para echar agua sucia, usted necesita vasijas para lavar el trapeador, usted necesita vasijas para lavar cualquier cosa sucia que tiene, pero que no seamos utilizados para lo sucio, sino que seamos utilizados por el Señor para lo bueno, para lo honroso, si somos obedientes y si entendemos que primero debemos dejarnos limpiar, estar vacíos de lo malo, de lo negativo, para que pueda entrar lo positivo en nosotros. Amén. Padre, gracias en esta hora. Reconocemos, Señor, que hemos sido creados por tu mano preciosa.